Bien, la clase de hoy es, como les comentaba, es el cierre del ciclo inicial de materias teóricas, ¿cierto? Es como tener un espacio ahí para desarrollar el marco teórico. Se llama clase 5, planificación de recogida de datos y análisis de información. Recapitulando un poquito respecto del análisis cuantitativo y cualitativo, esta es una información que compara ambos métodos, que ya lo hicimos en la clase pasada, pero vale la pena volver a extraer algunas ideas importantes. Respecto del método cuantitativo, hay unos pasos definidos que son bien claros: la presentación de un problema, hipótesis, prueba de hipótesis, recolecta de datos y el análisis estadístico. Mientras que el cualitativo es bastante menos claro el proceso, es bastante más iterativo, de revisión permanente, eh, así que es importante tener eso en consideración. El análisis de tipo cualitativo o el enfoque cualitativo de una investigación va a recurrir sobre las preguntas y sobre los objetivos permanentemente, mientras que el cuantitativo no. Eh, Se ocupa hipótesis en el cuantitativo, mientras que en el cualitativo en general se puede redefinir, no ocupa hipótesis y redefine permanentemente la pregunta de investigación. Esto en general, ¿cierto? Hay algunos proyectos cualitativos que sí tienen hipótesis. Las hipótesis son en el cualitativo preferentemente exploratorias, mientras que en el cuantitativo la recopilación de datos se fundamenta principalmente en la medición. Hay un máximo control para desechar explicaciones alternativas, ¿cierto? Básicamente este procedimiento es justamente evaluar si la hipótesis es positiva o es negativa, ¿cierto? Y empezar a dilucidar cuáles de los caminos de investigación funcionaron y cuáles no. eh, Mientras que el cualitativo se basa en lo que se llama teoría fundamentada, que es justamente lo contrario, un método inductivo, ¿cierto? Desde lo pequeño, desde el caso específico, hacia lo mayor, hacia lo macro, hacia la teoría, mientras que en el cuantitativo justamente lo contrario, desde la teoría hasta el caso específico, deductivo en este caso. Eh, entonces, ¿qué busca el método cuantitativo? Principalmente generalizar desde una muestra o población específica, mientras que el cualitativo es más interpretativo, busca sentido, sobre todo desde la perspectiva de los actores que estamos estudiando. Esas son las principales diferencias, ya las habíamos estado revisando. Respecto de la fortaleza del método cuantitativo, ¿cierto? Permite trabajar grandes volúmenes de información, eso es muy importante, trabajar con grandes bases de datos. Permite manipular muchas variables con relativa independencia de juicios personales, ¿cierto? Es más objetiva, podríamos decir en alguna medida. Ofrece mecanismos para observar influencia relativa de variables, facilita la toma de decisiones y obliga a ser preciso en definiciones. Eh, las implicancias del análisis cuantitativo son importantes de considerar. Es necesario asignar números que están sujetos, números a los sujetos estudiados, ¿cierto? Transformar esto de los sujetos en objetos o en cuestiones medibles. Necesario tener procedimientos de producción de información claros, eso es súper importante. Si ustedes desarrollan una encuesta, por ejemplo, como método de análisis, es muy importante que esté en la tesis o en el seminario, en los anexos, sobre todo, cuáles son esas preguntas que se hicieron, cómo se frasearon, cuáles fueron las alternativas que se colocaron, eso es muy importante colocarlo. De lo cualitativo de las entrevistas también. Normalmente uno pone al final en los anexos cuáles fueron las preguntas que se le hicieron a los entrevistados, a pesar de que muchas veces las entrevistas son distintas, porque vamos viendo algún hilo del que tirar y en la misma entrevista vamos inventando preguntas, pero es importante por lo menos tener la base de la entrevista en el documento. Necesario tener en lo cuantitativo, tener herramientas teórico-conceptuales para adaptar conceptos a mediciones. Y eso es muy importante también, como tratar de buscar cómo se ha preguntado lo mismo que estamos tratando de preguntar en otras encuestas, ya sea de forma general o cuestiones específicas. Muchas veces, muchos investigadores lo que hacen es tomar una encuesta que ya existe y aplicarla a otro grupo, aplicarla en otra ciudad, en otro país. Y eso es muy interesante porque permite la comparación y permite además ahorrarnos una parte importante que es el pilotaje de una encuesta, es decir, como probarla. Si alguien ya la hizo, ya la probó y por lo tanto funciona, y podemos replicarla en otro lugar, con otro grupo de investigación, etc. Mientras que si es una encuesta completamente nueva, tenemos que probarla bastante con nuestras personas más cercanas, enviarles la encuesta, preguntarles si se entiende.
ver qué responden, si responden cosas que no nos interesan, entonces la pregunta no está tan bien hecha o no es la necesaria, etcétera. Eso de probar es súper importante, sobre todo en los análisis cuantitativos. Mientras que en el cualitativo las preguntas que se hacen a los entrevistados, por ejemplo, las podemos ir modificando en la misma entrevista o las podemos ir modificando al siguiente entrevistado. Sabemos que una pregunta en verdad no se entendió bien eh, o, o el entrevistado en verdad no la respondió porque no la consideró importante, qué sé yo, quizás podemos eliminar esa pregunta en la siguiente entrevista. Entonces se puede ir mejorando el mecanismo como en cada entrevista, mientras que en el cuantitativo no podemos ir cambiando las preguntas de una encuesta, tienen que ser las mismas siempre. Entonces es importante revisar esos temas. Respecto del tema de la investigación cuantitativa con datos secundarios, es súper importante. Sobre todo en estas condiciones, lo hablamos también en la clase pasada cuando revisamos metodología, es que revisemos si existen bases de datos, estadísticas, censos, estadísticas de ministerio, estudios cuantitativos de otras personas, datos espaciales territoriales, es decir, sistemas de información geográfica. Si existe información sobre nuestro tema que podamos analizar. Normalmente hay hartos datos en Internet o en algunas instituciones que a veces entregan datos. Lo importante es que nosotros siempre una base de datos la podemos seguir jugando con ella. No porque el censo esté completamente publicado, están todos los análisis del censo hechos. De hecho, los investigadores en general, sobre todo los cuantitativos, esperan cada 10 años que salga el censo para hacer cada uno sus nuevos análisis. No quiere decir que la base de datos del censo ya esté toda la información. Hay muchos análisis y mucha investigación que hacer con esos datos. Entonces también incluso podemos ahorrarnos eh, una parte importante del trabajo que es la recopilación de datos cuantitativos a través de encontrar alguna encuesta o alguna base de datos que tenga que ver con nuestro tema que nosotros podamos tomarla y analizarla desde nuestra perspectiva, desde nuestra teoría, etcétera. En general estos datos secundarios son fáciles de encontrar y son de bajo costo, generalmente son de libre acceso, eh, aunque también es importante saber cómo pedirlo. Muchas veces hay que pedirlo de forma especial a través de portales de transparencia, por ejemplo. Eh, por lo tanto, el acceso se supone público, pero en verdad no está en Internet, sino que hay que saber mandar un correo o una solicitud de transparencia a quien hay que hacerla. Eh, el prerequisito justamente para investigar, o muchas veces los datos secundarios son prerequisitos para investigar con datos primarios, pues, por ejemplo, nosotros podemos, lo que comentaba antes, justamente tomar una encuesta que ya se hizo antes y aplicarla a un nuevo grupo, aplicarla en una nueva ciudad. Entonces, es necesario que echen un vistazo a ver si hay cuestiones relacionadas con su tema como bases de datos. Las limitaciones y las desventajas son justamente que a veces no es totalmente pertinente o exacto de lo que queremos investigar, pero se pueden hacer algunos ajustes ahí para poder como adecuarlo a nuestros fines o al objetivo propio de esta investigación, ¿cierto? Porque si no hicimos nosotros la encuesta, quizás hay cuestiones que no son tan exactamente como nosotros queríamos investigarla, pero también sirven. Ya habíamos hablado de esto, de la confiabilidad y la validez. Si no tenemos una buena base de datos, es importante que no venga de un amigo que tenía por ahí un Excel, sino que sea de una fuente oficial. Eh, y ahí están como los datos de censo que son súper interesantes y súper pertinentes de estudiar. Eh, tenemos en este caso la diapo un poquito antigua porque a veces, bueno, a veces no son actuales, pero tenemos un censo del 2017 en Chile que tiene hartos datos y se ha analizado relativamente poco, así que también están como esas cuestiones todavía por hacerse, no es tan antiguo. Me acuerdo que el 2017 hacía esta clase y tenía que decir que el último censo que teníamos el real era del 2002, tenía 15 años de desfase. Ahora tenemos acuérdense que el de 2012, el mejor censo de la historia de Piñera no llegó a buen término y fueron desechados esos datos y tuvimos que esperar el del 2017. Ahora los datos tienen 2 años de retraso y eso no es tanto, de hecho en términos cuantitativos es bastante poco. Por ejemplo, en el censo chileno hay bastantes cuestiones relacionadas con temas de vivienda, de hogar, de personas, y es alguna de las variables que estudia el censo. Puede ser interesante revisar algunas cuestiones que están en esta base de datos secundaria que pudiesen tener que ver con nuestra investigación. Tipos de vivienda, por ejemplo, hay alguna investigación relacionada con ese tipo de cosas, podríamos ver qué datos existen sobre el tipo de vivienda en Chile
y mezclar nuestro análisis cualitativo con algunas cuestiones cualitativas, o sea, cuantitativas, algunas tablas que expliquen los niveles de hacinamiento, etcétera, etcétera. Puede ser como importante mezclar esas cuestiones. Temas de propiedad, si está urbano o rural, de qué materialidad son las paredes, los techos, etcétera. Respecto del hogar, hay distintas cosas, cuestiones que tienen los hogares, ciertos productos, tipos de combustible que usan, eh, cantidad de hombres, mujeres, población total, etcétera, etcétera. Y variables de persona que son parentesco con el jefe de hogar, ¿cierto? Las edades, y distintos elementos que pudiesen tener como mucha relación con nuestra investigación. Por ejemplo, sería interesante revisar los datos regionales o comunales de adultos mayores para alguna investigación sobre accesibilidad universal, etc. Esos datos podemos ir a buscarlos al censo y podemos mezclar nuestro análisis, ¿cierto?, con alguna cuestión cuantitativa. Los tipos de encuesta, los principales, no los tipos de encuesta, los principales formas de investigación cuantitativa de datos secundarios son las encuestas panel, que son encuestas que se repiten cada cierto tiempo al mismo grupo de individuos, los paneles de compra y medios de comunicación, ¿cierto? En general hay harta información de este tipo de cuestiones, es súper interesante revisar o hacer análisis de medios de comunicación, por ejemplo. Por ahí vi en algún momento alguna investigación que relacionaba eh, la medición del People Meter, que es esta medición como de audiencias de televisión, respecto de noticias de urbanismo en los noticieros. Entonces medía como si la gente seguía viendo o se iba o aumentaba la audiencia en función si habían noticias o no relacionadas con la ciudad. Eh, Cosas interesantes que se pueden ahí como mezclar, ¿ves? Paneles de compra y escaneo, servicios industriales, datos de empresas, negocios, otras instituciones. Ahí está la base de datos del Banco Central, que es el principal emisor de información de tipo cuantitativa de carácter económico. El tipo de, por ejemplo, de el sector productivo en el que se emplean las personas, si las personas son más del sector primario, secundario, que se dedican, niveles de deuda, eh, PIB per cápita, PIB agregado, PIB regional, comunal no existe, pero regional sí. Todos esos datos de tipo económico y productivo nos los entrega Línea, los entrega el Banco Central. Eso es interesante también. Pueden revisar esas bases de datos. Eh, y bueno, lo importante también es combinar justamente esta información secundaria de diferentes fuentes y así compensar las debilidades, ¿cierto?, con las fortalezas que tienen otros instrumentos. Muchas veces también se mezclan. Una encuesta que hicimos nosotros, que puede ser pequeñita, y se hace una comparación con una gran encuesta que se hizo a nivel regional, por ejemplo, para ver cuáles son las diferencias. Ahí hay algunas fuentes de datos secundarios urbanos en Chile. El Observatorio Urbano, que es una página del MIMBU, entrega bastante información por región, permisos de edificación, por ejemplo, tipos de vivienda, por región, por comuna, incluso por manzana. Hay algún también visualizador de mapas también del Observatorio Urbano que es online, que es el que entrega los datos censales, pero ahora creo que ya el censo incluso entrega datos en Excel. Así que también hay que revisar ese tipo de cosas. Hay bastantes fuentes de datos secundarios. Respecto de la información cuantitativa, pero primaria, estamos hablando de la recolección del propio investigador, ¿cierto? Esto ya lo revisamos. Están las encuestas personales, telefónicas, postales, encuestas panel, y bueno, los levantamientos exactos en general. Levantamientos exactos están referidos a cuestiones planimétricas, por ejemplo, que no es una encuesta al espacio, sino que la medición del espacio, y eso es un método cuantitativo, pues estamos midiendo, ¿cierto?, en centímetros, en metros, en números, etcétera, un espacio determinado por nosotros mismos, entonces es información primaria. Las consecuencias principales de reemplazar propiedades por números, ¿cierto? Propiedades o cualidades, lo cualitativo, por números cuantitativos,
son que las propiedades deben ser simples y distinguibles, ¿cierto? Se tiene que abstraer la complejidad y aislar una propiedad o una variable que queramos investigar en específico. Y por lo tanto, es importante en nuestras metodologías cuantitativas que se entiendan las preguntas sin necesidad de expertise. Es muy importante que ustedes prueben las preguntas en personas que no son expertas en temas urbanos o en temas de arquitectura o vivienda. Es muy importante que las preguntas las entienda cualquier persona. Eh, el supuesto que tiene este tipo de metodología es que no se pierde información en esta abstracción, que es un supuesto porque en verdad no es cierto. Perdemos bastante calidad de la información cuando la pasamos de cualitativo a cuantitativo. Pero bueno, ya vimos algunas cuestiones respecto de cómo se delimitan algunos espacios de la operacionalización de las variables, como pues, generamos en vez de preguntar por cuál es tu edad, preguntamos por rango, entre qué rango está tu edad, entre 0 y 15, 15 y 19, etcétera, etcétera. Y bueno, lo importante también respecto de las contradicciones que podemos ver, que seamos muy precisos o tenemos que revisar muy bien cuáles son las definiciones conceptuales respecto de los estudios de otros estudios que estemos viendo, y esto un poquito más también para la revisión de antecedentes del caso o el marco teórico incluso, porque nos podemos encontrar contradicciones entre estudios solamente porque la definición conceptual de un tema es distinta. Entonces muchas veces, por ejemplo, vamos a estar hablando de un tema como el hacinamiento y un investigador puede decir como no, en este sector hay un 30% de hacinamiento y otro investigador puede decir como no, yo lo medí y hay un 45%. Y después cuando vamos a revisar los estudios, justamente la diferencia de entre 30 y 45 no es porque hay una contradicción, sino que porque están midiendo cosas distintas cuando dicen hacinamiento, cuando conceptualizan hacinamiento. Esa conceptualización es súper importante para sus estudios. ¿Qué están, eh, qué están conceptualizando o qué están pensando cuando dicen cierto tema u otro tema? Entonces muchas veces dice como, este plano es el plano de la segregación. Ya, pero ¿qué es la segregación en este estudio? Porque es súper importante saberlo, porque si no, no podemos leer bien un plano o una tabla que se esté proponiendo con un término tan amplio como segregación. Entonces, súper importante la cuestión conceptual que estamos llamando nosotros eh, por ese término. Entonces los datos deben ser lo más simple posible, la simplificación de las opiniones, rescatar principalmente lo esencial de nuestra investigación también es importante cuando diseñamos una encuesta, que finalmente es el método más flexible para obtener datos de tipo cuantitativo. Lo otro importante de las encuestas es justamente hacer una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, en el sentido de que el método de registro, ya sea físico o virtual, debe ser muy fácil de usar para el encuestador y para el encuestado. Si hacemos una tabla que nosotros llevamos al terreno, ¿cierto? En este caso no podemos hacerlo, pero que sea una tabla fácil de codificar y después llevarla a un Excel es súper importante. Porque justamente la diferencia entre lo que se dice y lo que se pone en una tabla de una encuesta puede ser muy, muy subjetivo. Como, a pesar de lo objetivo que es el instrumento, como puede ser una encuesta, a veces surgen como contradicciones importantes cuando se aplica esto, sobre todo si no lo aplicamos nosotros mismos. Porque claro, si hacemos una investigación por nuestra cuenta y nosotros somos los encuestadores, nosotros hacemos anotaciones en la encuesta y qué sé yo, que podemos decodificar, pero cuando la hacen otras personas y cuando tenemos que encargar una encuesta, por ejemplo, y pagarle a otras personas que la hagan, es súper importante de que no haya cuestiones que puedan ser subjetivas, porque después no se entiende lo que la persona puso, y eso es súper importante, tiene que ser fácil, de fácil vaciado. Vaciar es transformar una encuesta que está en papel, por ejemplo, y pasarla a un Excel. En el caso de los métodos online es automático el vaciado, ¿cierto? Después la gente responde y a nosotros nos podemos descargar un Excel, pero cuando no es online, sí tenemos que hacer que el instrumento sea fácil de vaciar, ¿cierto? Que no haya diferencias entre lo físico y lo virtual y que nosotros podamos tomar una encuesta en papel y poder pasarla a un Excel sin complicaciones. Eso a veces puede ser un problema.
Eh, el otro tema importante es, bueno, también lo revisamos anteriormente, que tiene que ver con justamente la medición, si es nominal, ordinal, de intervalo, o si es una medición de razón o de cociente, ¿cierto? Que incorpora la existencia de valores como el cero en las variables. Elegir cuál de tipo de medición es la indicada para el tipo de pregunta es súper importante. Vamos a tener un espacio de revisión de instrumentos, entonces esta información la guardan un rato, ¿cierto? Mientras desarrollan su marco teórico, y cuando volvamos en un par de semanas, la idea también es que podamos empezar a revisar los, la, el diseño metodológico, ya no si van a hacer encuestas o no, sino que qué preguntas van a hacer y cuáles van a ser los tipos de medición. Y bueno, échenle un vistazo a este material cuando desarrollen esos elementos. Respecto del enfoque cualitativo, lo importante es que estudia, revela subjetividades, es decir, trata de identificar la perspectiva de los actores. El problema es abierto, libre, poco acotado, en general. Vamos a ir como de lo inductivo, vamos a ir desde el caso hacia arriba, entonces lo más importante es el caso, más allá del problema, porque un caso puede tener más de un problema y vamos viendo cuál es más importante en el camino. Y eso es súper interesante. Quizás vamos con un tema teórico a analizarlo, pero después eso puede ir cambiando en función del caso. La meta es describir, comprender e interpretar. Generalmente las hipótesis se generan durante el estudio. La presentación de los resultados ya no son estadísticos como el cuantitativo, sino que son narraciones, fragmentos, puede ser video, audio, fotografía, mapas, diagramas, etcétera, ¿cierto? Reflejando cualidades, ya no cantidades. No nos interesan los porcentajes, nos interesan las cuestiones narrativas. El proceso de análisis es circular, no sigue una secuencia específica como el análisis cuantitativo, y desarrolla un sistema de organización de datos, de segmentación y establecimiento de conexiones entre esa información. Lo que hablábamos en la clase pasada de justamente diferenciar entre distintos temas y subtemas y subcategorías de esos temas para poder ir ordenando la información. Y la recolección de análisis de datos es un proceso simultáneo. Normalmente vamos haciendo la entrevista e inmediatamente vamos tomando nota de los temas que salieron y vamos viendo lo principal que busca este método, que es la saturación, o este enfoque más bien, que es la saturación de la información, ¿cierto? Esto también lo hablamos en la clase pasada. La saturación de la información es justamente cuando deja de aparecer información nueva cuando aplicamos un método cualitativo. Si hacemos entrevistas y estamos entrevistando y vemos que entre el entrevistado 1 y el entrevistado 2 hay algunos temas que son iguales, pero otros que son nuevos, y el entrevistado 3 aporta un tercer tema nuevo, un cuarto tema, y el entrevistado 4 ya como que ya no está aportando mucho, sino que está repitiendo las cosas de los otros 3, y el entrevistado 5 ya en verdad no nos entregó nada nuevo, podemos decir que saturamos la información. Y eso pasa tanto en el análisis de fotografía, de video, de audio, etcétera, no solamente con las entrevistas. Cuando ya no hay temas nuevos que aparecen, ya podemos decir que la muestra es suficiente y se saturó. Las fortalezas del método cualitativo son justamente que pone una cuestión más reflexiva relacionada con la posición del investigador, que reconoce valores, creencias y es explícita. Ahí también hemos ido hablando como de esto. La posición del investigador respecto de la cercanía del objeto de investigación, del grupo de investigación, es explícita en la investigación. Si nosotros estamos investigando un grupo del que participamos, es necesario decirlo en la investigación. ¿Cuál es esa posición? Eh, Respecto de la recolección de datos en específico, también hay que ir revisando como en tiempo real, por así decirlo, distinto de la encuesta, que nosotros podemos como diseñamos el método cuantitativo de tipo encuesta, lo aplicamos y después vemos los datos, vemos el resultado de eso. Nosotros en el método cualitativo tenemos que ir revisando permanentemente si las preguntas funcionan, si están muy complejas, si son muy simples también puede ser un problema, porque si las preguntas, un entrevistado responde sí, no, sí, no, sí, no, en verdad no está entregando información cualitativa y no tiene mucho sentido, entonces hay que cambiar las preguntas para que el entrevistado se explaye y podamos sacar más información de eso.
Entonces, esta cuestión es la más importante. En estricto rigor se llama codificación y es un procedimiento intensivo que se realiza mediante, o sea, al mismo tiempo que desarrollamos la metodología. La codificación es justamente llevar todas estas cosas nuevas, todos estos temas, a categorías específicas y luego a códigos. Categorías como grandes grupos y los códigos como cuestiones más pequeñas. Porque si queremos saber si saturamos la información, eso quiere decir que ya no hay temas nuevos, pero tenemos que saber entonces cuáles son los temas. Entonces hacemos una entrevista, hacemos inmediatamente, no en detalle, pero sí decimos, bueno, este entrevistado habló de estas 5 cosas, para poder saber si el segundo entrevistado aporta cosas nuevas o no aporta cosas nuevas. Si no hacemos esa codificación intensiva de forma inmediata, no podemos saber si saturamos o no la muestra. Eso es súper importante. Inmediatamente ir comparando, para formular y reformular las preguntas de nuestra entrevista o los códigos que estamos trabajando, si estamos analizando otro tipo de información, etcétera, etcétera. También el tema de los códigos puede ir cambiando. Si nos cambiamos, por ejemplo, y nos damos cuenta de que el caso nosotros veníamos a investigarlo con cierta teoría y aparece otro tema como más importante, tenemos que ser capaces de cambiar completamente los códigos y poder recodificar todas las ideas que han salido antes de nuevo, o más que recodificar es reordenarlas en segmentos distintos, eh, o en categorías distintas. En general, esto en verdad cambia dependiendo del investigador, pero en general se habla de categorías, que son los grandes temas, la codificación, o los códigos, que son como los subtemas, y los segmentos, que son justamente la parte de la información que comprende esa idea. Esto lo vamos a revisar cuando volvamos con las clases teóricas, cuando hablemos de análisis de datos cualitativos. Por eso es como la secuencia. Eh, Codificación es la más importante cuando estamos aplicando la metodología, pero está la segmentación, que es como qué parte de la información es justamente este código, y están las categorías, que son como los grandes temas a trabajar en la investigación, que normalmente las grandes categorías son los objetivos de investigación. Entonces, el procedimiento de recolección de datos cualitativos es iterativo y recurrente, ¿cierto? Se repite permanentemente y vamos iterando y vamos como revisando permanentemente la información y requiere, por lo tanto, mucha inversión en el campo, estar muy pendiente de lo que está pasando, eh, porque justamente estas unidades de análisis que son los significados, las prácticas, los episodios, los encuentros, los roles, las relaciones, los grupos, organizaciones, comunidades, subculturas, estilos de vida, son cuestiones que son complejas de analizar, pero al mismo tiempo son súper interesantes, entregan bastante información de tipo cualitativa, y todos estos tipos de unidad de análisis son muy difíciles de entender a través del análisis cuantitativo. Identificar estilos de vida o subculturas o comunidades a través de porcentajes y estadística no tiene mucho sentido. Y estas son las cuestiones que en verdad ocupan a los estudios sociales y a los estudios urbanos últimamente. Eh, Sobre todo prácticas y organización, ¿cierto? El rol de los actores, etcétera. Vimos también la clase pasada metodologías relacionadas con eso. Recomendaciones para la recolección de datos cualitativos: obtener información del contexto antes de la inmersión. Esto quiere decir, antes de hacer las entrevistas, normalmente lo que nosotros hacemos es estar harto en terreno. Vamos en terreno, conocemos gente, conversamos sin hacer entrevistas, sino que conversaciones más informales, conocemos el barrio y después hacemos la inversión sacar fotografías más concretas o hacer las entrevistas, ¿cierto? Como un buen análisis de observación en terreno previo es súper importante, sobre todo en estudios urbanos. Conversar frecuentemente con los participantes también es importante. Acercarnos a las personas y lograr empatía es quizás lo más importante en este tipo de métodos. Incluso para los cuantitativos, tener una buena llegada para que nos, cuando le preguntemos a alguien si nos quiere dar una encuesta o le podemos hacer una encuesta, es súper importante, ser como simpáticos y no asustar a la gente, etc. Evitar inducir las respuestas y extraer narración propia de los actores, ¿cierto? Las preguntas tienen que ser relativamente abiertas, no pueden estar sesgadas, y en eso hay que ser súper transparente también en las preguntas que hacemos, con la idea de demostrar de que no estuvimos induciendo las respuestas.
considerar que cada grupo es una realidad única. Muchas veces tenemos que cambiar nuestra forma de llegar, nuestra forma de acercarnos a los actores y a las formas de pregunta cuando cambiamos de grupo de estudio, porque no siempre funciona lo mismo y es súper diferente. En el caso, por ejemplo, de las entrevistas que se hacen en investigación social a los grupos de clase alta en Chile, por ejemplo, la forma de llegar a ellos es completamente distinta que el de las clases bajas, la forma de vestirse incluso afecta. Cuando estamos haciendo entrevistas y vamos a hacer entrevistas a un barrio como el Golf, por ejemplo, ir vestido de buena forma puede ser súper importante para un entrevistador, eh, para que la gente tome confianza en nosotros. Son cuestiones clasistas y de un montón de cuestiones, pero es importante, pasa en el terreno. Eh, y hay también el tema de la entrevista requiere un nivel de práctica importante, porque hay que considerar de que un entrevistado puede generar como dos tipos de cosas: ser incisivo, ser suficientemente, o sea, ser malamente incisivo y generar miedo en un entrevistado, o también como ser tan empático que se termine siendo como una especie de terapia psicológica. Y ninguna de las dos cosas es bueno para la investigación de tipo cualitativo, a menos que seamos psicólogos y queramos hacer como estudios de terapia, pero en verdad no es lo que queremos, sino que queremos extraer información para hacer análisis de tipo social. Entonces, cuidado con ser como tan incisivos y pesados como para asustar, o tan simpáticos y buena onda que termine siendo como una terapia. Hay que tener como un equilibrio entre esas dos cuestiones. Cuidado con no ofender a los participantes y rechazar prudentemente las conductas reprobables. Eso es súper importante también, sobre todo si estudiamos grupos conflictivos o grupos que están en conflicto entre actores. Eh, Eso en verdad son cuestiones que te lo da bastante la práctica. Nunca poner en riesgo la seguridad personal de un entrevistado, nunca colocar, y sobre todo cuando estamos investigando temas como la seguridad, por ejemplo, o los subgrupos, etcétera. Hay, no sé, antropólogos, sociólogos que investigan temas de narcotráfico, por ejemplo, y podría una pregunta mal hecha con una respuesta compleja puede significar que un sujeto pueda estar en peligro, incluso de vida. Entonces hay que ser como bastante sensible de lo que estamos investigando y también de cómo hacer las preguntas, para que no sucedan ese tipo de cuestiones. Quizás en nuestra disciplina no aplica tanto este tipo de cuestiones, pero hay que ser cuidadosos. Y esta clase también tiene cuestiones de ética que vamos a conversar un poquito más adelante, que son importantes de considerar. De hecho, parte del material que tienen que revisar en esta clase es un protocolo básico de ética de la investigación, que son básicamente los principios que uno debe seguir como un investigador para que justamente no ocurran este tipo de cosas. Importante también, volviendo al tema como de si hacemos terapia cuando hacemos entrevistas, es lidiar con las emociones, porque evidentemente tampoco podemos decir a alguien, por ejemplo, que se emociona con alguna pregunta o alguna respuesta que nos va a dar. Evidentemente no podemos decirle como, no, usted no puede llorar en esta entrevista, sino que justamente hay que aprender a lidiar con ese tipo de emocionalidades, no negarlas, pero evitar que influyan en los resultados y en la investigación, ¿cierto? Que no nos influya a nosotros como investigadores este tipo de cuestiones. Entonces también es importante eh, cuidar ese tipo de cosas en las entrevistas. Las entrevistas en profundidad, que son el principal método de investigación que ustedes utilizan, que utilizamos en general en los estudios urbanos y de arquitectura, tiene algunas de las siguientes características, ¿cierto? Tiene cierto grado de flexibilidad, pueden ser entrevistas estructuradas, es decir, que tiene un temario inicial del que no nos vamos a mover, podemos colocarnos esa regla y decir, yo voy a hacer estas tres preguntas y no más que eso. Semiestructuradas, que nos permiten integrar preguntas mediante vamos avanzando en la conversación, tener tres o cuatro grandes temas, pero dentro de eso movernos libremente con las preguntas. Y entrevistas completamente abiertas, que parten con una pregunta inicial, pero que después las preguntas las vamos haciendo en el camino y no tenemos una pauta previa. Pueden ser los tres tipos. Como característica principal justamente es que el principio y el final de una entrevista generalmente son más flexibles. Uno empieza introduciendo algunas preguntas
quizás más sencillas, que no tienen que ver tanto con el tema, sino que son más que nada para entregar confianza. Podemos hacer una pregunta abierta al principio y entregar un saludo al final. Hay que cuidar también ese tema de cómo entramos a una entrevista para que el entrevistado se suelte y al final también ser como lo suficientemente claro respecto de los objetivos del estudio. También tenemos que ir como calibrando esas cuestiones, porque uno no puede partir preguntando la pregunta principal de la investigación, porque en verdad la persona se puede asustar, se puede bloquear. eh, Disculpen, se me abrió el correo. Mm, no entiendo qué pasó. Un segundito. No sé muy bien qué pasó. ¿Se escucha? Me pasó. Me tira un error ahora que no sé qué es. Sí, se escucha. Voy a dejar de grabar un. Bien, entonces, otro tipo de método. No, creo que estábamos en la anterior. Entonces, recomendaciones para el tema de las entrevistas. Ya hablamos temas de revisar bien cómo entramos, como cuál es la pregunta inicial, cuál es la pregunta y el saludo final. El orden de las preguntas puede ir cambiando también respecto de los participantes, podemos ir adelantando eh, o atrasando alguna pregunta dependiendo de cómo va la entrevista. Lo importante es cómo entregarle ritmo y dirección, y eso es una cuestión que nosotros tenemos que desarrollar en forma compartida con el entrevistado, ¿cierto? Muchas veces llegamos a un lugar y nos dicen, es que tengo solamente 5 minutos, y bueno, tenemos que adecuar esos 5 minutos y esas 5 o 6 preguntas que teníamos, en verdad tenemos que hacer dos, nos podemos saltar la inicial, que es más introductoria, y bueno, no importa, vamos a las centrales, o alguien empieza a hablar de otra pregunta, o te empieza a responder en la pregunta 2 lo que tú tenías pensado preguntar en la pregunta 5 y no puedes decirle como, no me hable de eso porque eso va en la pregunta después. No, ese tipo de cuestiones no tienen que pasar, no tienen que adecuarse y decir como, bueno, aquí entonces la pregunta 5 ya la respondió y vuelvo a insistir con la 2, etc. Ese tipo de cuestiones tienen que ser hay que estar súper atento en una entrevista para que ese tipo de cuestiones no pasen y empezar a cuidarlas. Y que la entrevista no pierda ritmo y no tengamos que estar como interrumpiendo permanentemente al entrevistado. Los tipos de preguntas también son más generales que una encuesta y también es bueno entregar ejemplos a las personas cuando hacemos preguntas de este tipo, porque muchas veces la pregunta no es muy clara, pero si damos un ejemplo la gente se empieza a aclarar o entregamos un contraste entre dos elementos o damos características le preguntamos sobre su opinión, sobre sus sentimientos, sobre lo que conoce, sobre lo que siente, cosa que las personas se sientan más capacitadas de opinar sobre un tema. Porque muchas veces también pasa en las entrevistas que hacemos una pregunta tan técnica o relacionada con algún tema técnico tan específico que las personas te responden como, es que yo no sé de eso porque no sé, no soy experto. Pero claro, como nuestro interés es preguntar sobre la opinión, sobre lo que siente respecto del tema, no respecto al tema en específico, empezar una pregunta diciendo como, ¿cuál es su opinión respecto de? Es súper importante. Porque si no, si tú les dices como, hábleme de esto, y es como, que yo no sé nada de eso, porque no... No, entonces denme su opinión sobre eso, es completamente distinto, ¿cierto? Recomendaciones generales, también generar un clima de confianza y empatía, un lugar cómodo para la entrevista, buscar identificación con el entrevistado, estábamos hablando un poquito antes de cómo vestir, por ejemplo, es súper importante en términos de identificación, vestirse similar al entrevistado o buscar alguna fórmula de ese tipo, no obstruir la conversación, no hacer saltos abruptos de temas, no hacer preguntas tendenciosas, ¿cierto? Eso es súper importante, revisen sus preguntas para que no generen sesgo ni generen tendencias, sino que sean abiertas, lo que decíamos antes justamente. Repetir o reformular las preguntas y respuestas si no quedan claras. También muchas veces dice como, no entendí la pregunta. Entonces hay que tener una subpregunta que permita clarificar
un ejemplo para que permita clarificar, o simplemente reformular la pregunta con la idea de que sea claro. Respecto de aspectos prácticos importantes, contactar a los entrevistados, también estuvimos hablando de esto la clase pasada, del reclutamiento. Es súper importante confirmar una cita, ser puntual, grabar y anotar todo. Esto es súper importante. En general, cuando aplicamos entrevistas, evidentemente las notas que tomemos son referenciales, pero lo que tenemos que hacer justamente es grabar el encuentro, la entrevista a través de alguna grabadora o el celular, etcétera. Y eso hay que informarlo antes, ¿cierto? Uno no puede grabar una entrevista así nomás y no avisar al entrevistado, tiene que hacerlo. Y hay un procedimiento que se llama consentimiento informado, que es lo que vamos a revisar en términos de ética un poquito más adelante, que tienen que aplicar tanto los que aplican encuestas como los que aplican entrevistas, y en verdad con cualquier metodología, siempre que hay personas de por medio, hay que entregar un consentimiento informado donde dice, donde aparecen algunas cosas importantes para el entrevistado. Vestirse de acuerdo al participante, ¿cierto? Aplicar consentimiento informado, escucha activa e interesada, ¿cierto? Si uno hace una entrevista y en verdad está como distraído o en otra, en verdad no tiene mucho sentido. Anotar y revisar anotaciones, transcribir de inmediato, analizar la entrevista y repetir hasta lograr saturación. Entonces también es importante, yo creo que en este semestre no vamos a alcanzar a transcribir, pero transcribir es justamente pasar todo lo que se grabó a texto. Eso es como básico de la investigación cualitativa a través de entrevistas o focus group o etcétera. Y lo ideal es ir transcribiendo de inmediato. Uno hace una entrevista y ya sea si paga la transcripción o la hace uno mismo, lo ideal es hacerlo al tiro porque hay muchas veces que no se escucha bien la palabra y cuando hicimos recién la entrevista nos acordamos, no, se refería a esto, y uno hace las anotaciones y corrige. Porque si tomas los audios y los transcribes 2 meses después, y no se entendió y era importante, en verdad no se van a acordar de lo que dijo realmente la persona. Pero bueno, como les decía, yo creo que en este semestre va a ser difícil transcribir completas las entrevistas. Vamos a tratar de hacer análisis, transcribiendo solamente las ideas principales, y los principales códigos y los principales segmentos de las entrevistas, no así toda la entrevista, si es que se aplica ese tipo de metodología. Y también eso nos sirve transcribir de inmediato y analizarla de inmediato, por lo menos en los grandes temas que se tocaron, justamente para evaluar si estamos llegando a la saturación o nos falta mucho todavía para llegar a eso. Otros análisis cualitativos son los grupos de enfoque o focus group, que es reunir entre 3 y 10 personas, dirigidas por alguien que dirija, en este caso el investigador o algún investigador que dirija esta sesión, de discusión entre estas más de 3 personas. Para eso, lo principal es determinar el número de grupos y sesiones que se requiere para cierto tipo de investigación, definir el perfil de los participantes, ¿cierto? Si vamos a invitar a quién vamos a invitarlos. A veces los focus groups se pagan, y generalmente los focus groups asociados a productos y estudios de mercado se pagan, a veces te dan una gift card o alguna cosa de ese tipo. En investigación científica es complejo, hay que evaluar éticamente si el pago corresponde o no, porque puede pasar en investigación científica de que la gente, por obtener ese pago, justamente invente cuestiones. Como digo, no, yo quiero participar en este focus group porque quiero hablar de este tema, y quizás no sabe nada del tema, pero porque le van a pagar, en verdad va a estar ahí. Y eso es importante. Considerarlo, ¿cierto? Estudiarlo, pasarlo por una revisión ética si corresponde o no un pago. Se organiza la sesión, se graba audio y ojalá también video de un focus group, y se evitan en general el rol del moderador o del especialista presente, justamente desviarse en los temas, ¿cierto? Que la gente empiece a hablar de cualquier otra cosa más que de lo que estamos investigando. Y al final también el investigador elabora un reporte del focus group, con los principales elementos que aparecieron y cómo se comportó el grupo. Y otra metodología cualitativa importante, interesante, sobre todo en estudios urbanos, es justamente la observación de campo, la observación en terreno. Los elementos a observar allí son el ambiente físico, social, humano, las actividades, los artefactos utilizados, los hechos relevantes, los retratos, los retratos humanos que aparecen en el, en el espacio, ¿cierto? Eh, lo importante aquí es otro elemento que aparece en la investigación cualitativa, que son las anotaciones y las bitácoras.
La bitácora es un elemento súper importante de este tipo de investigación, ya sea observación de campo o observación espacial, que justamente tiene varios objetivos. El primero es una ayuda a memoria, ¿cierto? Para saber como días, fechas, horas en que pasaron algunas cosas. Lo segundo es interpretar significado. También es importante anotar oraciones completas. Si anotamos como frases que no son completas, el problema es que después las leemos y no sabemos qué significa. Yo creo que a todos nos ha pasado que anotamos algo así como medio cortado y después lo volvemos a leer y no tenemos idea a qué se refiere. Entonces lo importante es anotar oraciones completas, registrar tiempo, ¿cierto? Qué día, qué fecha, qué hora, entre qué hora y qué hora pasó tal cosa, eso es súper importante. Ser súper ordenado respecto de la bitácora, anotar duración de los eventos, dejar espacio para nuevos comentarios, ¿cierto? Nunca llenar completamente en una primera revisión una bitácora, llenar todo el espacio, porque después queremos anotar algo entre medio, queremos como hacer alguna acotación que nos venga después a la mente, después del análisis de campo. Entonces tenemos que dejar cierto espacio, cierto borde para poder anotar cosas con otros colores, poder incluso hacer codificación de nuestra bitácora y poder como buscar qué parte de la bitácora corresponde a qué código o a qué categoría de nuestra investigación cualitativa, eh, etcétera. Después leemos las notas, agregamos nuevas reflexiones, eso es importante, ¿cierto? Como les comentaba recién, el trabajo de campo de la bitácora, o sea, el uso de la bitácora en el trabajo de campo no se queda solamente cuando estamos en terreno, sino que después cuando llegamos a la casa y repasamos esas notas, eh, quizás se nos ocurren otras cosas y tenemos que anotar y hacer nuevas reflexiones. Y después, mientras lo estamos haciendo, también de nuevo, ¿cierto? Como permanentemente los análisis cualitativos requiere estar como haciendo análisis permanente. Ojalá podamos estar ya sea escaneando o transcribiendo las notas de nuestra bitácora de campo para poder analizarlas a través del computador. Respecto a la observación de campo, también hay distintos tipos, y esto también tiene que declararse en la investigación cualitativa, distintos tipos de investigación. La no participante, ¿cierto? Observación de campo, yo me siento en un lugar como muy, muy piola de un espacio determinado y observo y no participo en nada. Eh, la segunda, que es una participación más pasiva, que ya soy parte del espacio, pero no hago nada, pero no estoy en un rinconcito como mirando desde lejos, sino que estoy en el espacio. Y eso es importante declararlo porque a veces estando alguien en un lugar cambia la dinámica del lugar, más allá de si hace o no algo. Y luego ya la participación moderada o las activas, que son justamente ya participar de la actividad propia que se está desarrollando en ese espacio, o ya la participación completa, que es básicamente ser, por ejemplo, un vecino más de un barrio que se está investigando. Vivir allí, comer allí, conocer a las personas del lugar, todo eso ya es una participación completa y también se tiene que declarar, ¿cierto? Eso es importante. Se puede hacer investigación participante, se llama esta fórmula como de metodológica, y tenemos que declarar qué nivel de participación tenemos. Eso es importante. Entonces, finalmente, el tema de los documentos, los registros, los materiales y los artefactos que nosotros usamos para hacer investigación cualitativa son importantes de registrar. El capítulo metodológico, en el caso de la investigación cualitativa, sobre todo porque va iterando permanentemente, es bastante más largo que el cuantitativo. El cuantitativo dice, bueno, voy a hacer tales cosas, y voy a hacer tales procedimientos, voy a aplicar tales tipos de estadísticas. Por el cualitativo tiene que decir como, bueno, yo empecé haciendo esto, después hice esta otra cosa, después tuve tanto tiempo en terreno, después hice otra cosa, después cambié porque no me sirvió, y todo eso entonces se transforma como en una cuestión bastante más compleja que el capítulo metodológico de una investigación cuanti. Es importante registrar las personas, los grupos, las organizaciones que generan los documentos, sobre todo si estamos analizando documentos generados por otros. Esto también es una posibilidad, por ejemplo, estudiar las actas de una junta de vecinos, estudiar las actas de un consejo municipal, estudiar las actas de la Cámara Chilena de la Construcción o cualquier tipo de esa investigación que implica revisar documentos o registros o materiales fabricados por otros. Es súper importante identificar estos elementos. Son documentos individuales, escritos, oficiales, personales, materiales audiovisuales, artefactos audiovisuales, archivos personales, etcétera, o si son documentos grupales, documentos escritos,
material audiovisual, artefactos, construcciones hechos por un grupo, no por un individuo, materiales organizacionales, archivos públicos, huellas, rastros, vestigios, etcétera, ¿cierto? Que son más como comunitarios y no tan individuales. Las tres técnicas principales para la obtención de este tipo de información es la solicitud para que los participantes entreguen documentos, la solicitud para que los participantes elaboren documentos, o la solicitud de datos a través de otras fuentes, ¿cierto? Y los procedimientos para hacer análisis de documentos, justamente es registrar toda la información, tener como un listado muy detallado de qué es cada documento que tenemos y que vamos a analizar, integrar el material, tomar notas también de ese material y estudiar la pertinencia con el problema planteado. Eso es súper importante porque a veces uno hace un estudio y para eso dice voy a hacer investigación de documentos y de registro, de materiales de cierto lugar, y es lo que conversábamos en la clase pasada, ¿no? De colocarse reglas para ver qué sirve y qué no sirve. Eh, Revisar la pertinencia con el problema planteado es lo principal, porque podemos tomar las actas de un consejo municipal, por ejemplo, de los últimos 10 años y pueden ser 10.000 páginas de documentos, pero resulta que realmente nuestro tema de investigación es lo que pasa con las luminarias públicas, estoy inventando una investigación, y de eso apenas hay 3 o 4 actas. El resto de las actas evidentemente no son pertinentes, entonces no voy a estudiar 10.000 páginas cuando de verdad me interesan 50. A pesar de que mi objeto de estudio sean las actas de los últimos 10 años, no voy a analizar las actas de los últimos 10 años, sino que voy a elegir parte de ese material, ¿sí? Entonces eso es importante. Recomendaciones ahora transversales. Esto ya es como parte de cuestiones nuevas que implican esta clase, que son justamente recomendaciones para la recopilación de datos de estas distintas metodologías que ustedes van a aplicar. Respecto del orden de la información, súper importante, el orden metódico y exhaustivo de la información. Generar carpetas, códigos numéricos, ¿cierto? Que las carpetas no se llamen todas iguales, que estén ordenadas, 01, 02, 03. Dentro de 01 puede haber documentos de tipo A, de tipo B, de tipo C. A pesar de que sea información cualitativa, igual esto se puede tabular en el sentido de mantener un orden. No vamos a analizar las tablas como elemento de diagnóstico o como elemento de análisis, pero sí vamos a ordenar la información para después ubicarla de forma sencilla. Los registros de audio y video deben ser llevados a registros de imagen y texto. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros tenemos que hacer una investigación escrita, ¿cierto? El informe final del seminario es un documento escrito que puede llevar o texto o imagen, no puede llevar video, ¿cierto? Uno no puede leer un seminario y ver un video o colocarle play mientras lo estamos leyendo, entonces es obligatorio que lo de audio, el audio pase a ser texto y que el video pase a ser imagen y texto, ¿cierto? Las dos cosas, porque un video tiene ambas cosas, a menos que sea solamente un video sin audio. Entonces hay que pasar estos elementos a este formato. De nuevo, no todo el material porque no tenemos el tiempo de hacer eso, pero sí lo principal, la principal frase de un video, la principal imagen de un video, empiecen ya a guardarlas como JPG y texto, apenas lo analicen, porque si no después se van a acordar como, esto era importante, puedo ir a buscar en qué documento estaba, bueno, tengo 10.000 PDF o 10.000 MP4 que tengo de análisis, no sé dónde está, no sé en qué segundo está de este video de 20 minutos, tengo que verlo completamente de nuevo para saber dónde está la imagen que representa el tema que yo estoy investigando, que cuando la primera vez que lo vi, dije, no, lo veo después, y después resulta que ver horas o horas de grabación para encontrar una imagen puede ser bien caótico y nos ocupa mucho tiempo. Entonces, el audio y el video, ir pasándolo inmediatamente a imagen y texto. Y el otro tema importante es revisar, sobre todo cuando estamos aplicando metodologías de tipo audiovisual, el tema de la compatibilidad de los formatos. Muchas veces pasa en investigación, bueno, quizás ustedes ya tienen como alguna más expertise por ser nativos tecnológicos, pero que cierta grabación se hizo en un formato tal que después no se puede ver en Windows, que solamente de otro sistema operativo, y un montón de cuestiones que después los investigadores están como rompiéndose la cabeza para ver cómo transformar esas cuestiones, cómo poder verlo en todos los computadores.
cómo poder analizarlo, porque finalmente quizás no todos los sistemas de análisis de datos cualitativos tienen todos los formatos de este tipo incluidos como posibilidad. Vamos a revisar más adelante cuando analicemos cómo se analizan los datos, por ejemplo, cuantitativos y cualitativos, que hay varios software que permiten hacer análisis cualitativo, y esos software no permiten todos los formatos, permiten en video los más típicos, pero tenemos un video que firmamos con una cámara fotográfica de un amigo que tiraba el archivo en formato no sé qué, no es posible de pasarlo al programa de análisis cualitativo y ahí quedamos con el video, no sirvió de nada. O nos conseguimos una grabadora que saca el audio en no sé qué tipo de archivo y eso hay que transformarlo, y no sé qué. Pasan ese tipo de cuestiones, creo que pasa cada vez menos, pero pasa. Sobre los instrumentos mismos, de nuevo repetir el tema del pilotaje de los instrumentos, probarlos con nuestros conocidos, nuestra familia, que nos responda la encuesta, que nos responda la entrevista que queremos hacer, para ver si funciona, si las preguntas están bien fraseadas. Fraseadas quiere decir que están bien como, que se entienden bien cómo están escritas. ¿Cierto? Para que nos den un feedback y antes de hacer la encuesta o la entrevista definitiva, poder tener como algunos tips de qué está funcionando mal, de qué es lo que no se entiende, etc. También colocarse reglas para la saturación de la información, y esas reglas deben estar claras y deben incluirse en el documento también final. Hablábamos también en la clase pasada de colocarnos reglas para justamente no tener que barrer todas las bases de datos, sino que tener como, bueno, voy a usar las primeras 10 páginas de Google, voy a usar solamente estos hashtags en el análisis de Instagram o lo que sea, voy a usar solamente las primeras 100 fotos y no las de 20.000 que hay en tal plataforma, pero todas esas reglas tienen que estar escritas en el informe, y normalmente hay un montón de reglas de ese tipo, así que por favor vayan, como cada vez que tomen una decisión de lo que van a hacer o lo que no van a hacer, anótenla, porque después se olvidan. Yo ahora un análisis muy sencillo de prensa, tengo como 2 páginas completas de reglas que me fui poniendo para no tener más de 10.000 páginas de análisis. Eh, Cuando revisamos prensa, por ejemplo, no se coloca todo, se coloca lo más importante. O en cierta época temporal y todo eso lo tuve que ir anotando y tengo como 2 hojas de reglas que me tuve que poner. Si no lo hacemos al tiro, vamos perdiendo esa información y es súper importante que se declare. También, si nos está costando conseguir entrevistados o encuestados, es importante revisar y estudiar sobre técnicas de reclutamiento. Reclutamiento es la posibilidad de tener un entrevistado o un encuestado, ¿cierto? Conseguirnos un entrevistado o encuestado. Una técnica de reclutamiento muy, muy utilizada es la bola de nieve, que es justamente incluir al final de nuestra entrevista una pregunta final o un par de preguntas finales relacionadas con nuevos contactos. Si la persona a la que estamos entrevistando o encuestando conoce a alguien que le pudiese interesar el tema y que pudiese respondernos en la encuesta o la entrevista. Lo otro es buscar contactos en internet, que es bastante más complejo, o revisar como entre los conocidos de las personas, bueno, o estar mucho en terreno. Pero finalmente hay técnicas de reclutamiento y si nos está costando es posible estudiarlo. Lo ideal es una transcripción completa de la entrevista, y eso es como para un trabajo de investigación complejo de nivel de magíster o de tesis de título. Es obligatorio transcribir las entrevistas completas. No, no obstante, sabemos que tenemos poco tiempo, por lo tanto tenemos que acotar los esfuerzos. Entonces lo que se puede hacer es justamente recabar todas las frases clave, no palabras clave, frases clave completas, cosas que vamos a incluir en la investigación, justamente con esta idea de entregar antecedentes desde la información cualitativa. Entonces cuando hacemos una entrevista y la grabamos, quizá la entrevista puede durar 30 minutos, 40 minutos. Lo ideal sería transcribirlo completo, que son normalmente la relación entre lo que se graba y cuánto nos demoramos en escribirla es alrededor de 4, 5, hasta 6 veces. O sea, si una entrevista dura media hora, si estamos concentrados,
podríamos estar hablando de que nos demoramos 3 horas en transcribir esa entrevista, o incluso más. Entonces, bastante el tiempo que requiere la transcripción, pero sí o sí lo que vamos a tener que hacer en este curso es que si hacemos entrevistas, volver a escucharlas por lo menos y anotar las frases principales. Por lo tanto, también es importante asegurar la claridad del audio o de la imagen si es que estamos haciendo video, porque es súper importante, porque si tenemos una mala grabación, después no vamos a entender nada para poder transcribir. Lo otro importante es siempre en cualquier metodología y en cualquier tema, registrar fecha, hora y otros datos contextuales, sobre todo en el análisis de observación de tipo de observación de campo, porque es súper importante ese tipo de cuestiones, porque generalmente también se nos va a olvidar qué día fue esto, a qué hora fue esto, qué más había en el lugar, qué pasó, que pudiese haber desarrollado tal o cual elemento en el espacio. Es súper importante tenerlo muy, muy presente. Y lo otro importante es los métodos cuantitativos, cuidar el tema de la representatividad, justamente lo que conversábamos también antes eh, de que si aplicamos tal o cual metodología a un grupo y nos responde solamente un sector de la sociedad, un sector etario de la sociedad, un sector socioeconómico de la sociedad, no podemos hablar de la sociedad completa. Tenemos que ver bien a quién pudimos llegar con la metodología para saber de qué grupo estamos hablando, porque no es representativo de toda la sociedad un estudio que nosotros pudimos solamente llegar a la gente entre 15 y 25 años, ¿cierto? Y al mismo tiempo, en los estudios de cualitativo, hay que cuidar el tema del sesgo de la información. Por ejemplo, si estamos investigando un barrio desde una perspectiva crítica, eh, sería muy negativo si una investigación solamente toma la opinión de ciertos actores del barrio, de ciertos vecinos, y deja fuera a otros vecinos. Lo importante de una buena investigación es que abarque todas las opiniones, incluso de gente que no está en el barrio, de autoridades comunales, por ejemplo, si estamos analizando ese tipo de cuestiones, de que no se nos quede ninguna visión fuera. Y eso es importante. Y lo último, respecto de los temas de ética, también lo hemos ido hablando durante las últimas 2 clases, pero es súper importante volver a recalcarlo. Hay que ser muy cuidadoso con los entrevistados y los encuestados. Son personas que nos van a ayudar con nuestra investigación, son nuestro objeto de investigación, pero al mismo tiempo nosotros como investigadores tenemos que tener un respeto máximo por ellos. Eh, lo primero es informarles sobre el objetivo del estudio, y eso puede ser en toda aplicación de cualquier metodología, siempre va a haber un contacto entre el investigador y el investigado, salvo en la observación de campo, pero ahí como no hacemos individualización de las personas, eh, no es necesario el tema del informarle a todos el objeto de estudio de cuál es el objeto, cuál es el objetivo de nuestra investigación. Pero ya sea si hacemos una entrevista, incluso online, lo importante es que el primer párrafo explique muy bien que esto es una investigación cuyo objetivo principal es tal o cual. Eso es obligatorio. Lo mismo cuando hacemos una entrevista online, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es justamente decir, bueno, estamos haciendo una investigación, el objetivo de la investigación es esto, y si vamos a grabar, también decirlo. Y bueno, esta va a ser grabada, y también en ese mismo momento en que entregamos los objetivos del estudio, tenemos que entregar seguridad respecto de que esta información no va a ser utilizada de manera personal, sino que va a ser utilizada de manera desde la investigación y resguardando cualquier cuestión relacionada con la identidad de la persona investigada. ¿Cierto? Normalmente en la investigación y cuando escribimos incluso los informes, no colocamos los nombres reales de las personas que entrevistamos, colocamos seudónimos, colocamos entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3 mujer, entre tal y tal edad. No colocamos nombres propios, porque eso puede significar, en el caso de investigaciones complejas, incluso riesgos de seguridad, pero también las personas no tienen por qué estar expuestas a recriminaciones de tipo personal por aportar una investigación, en ningún caso. Entonces, eso es importante. Y lo último también es que no se puede obligar a nadie a que, y de ningún tipo, bajo ningún tipo de amenaza o de subamenaza o de cuestión escondida, a participar en la investigación, y también se le puede permitir retirarse en cualquier momento. Si alguna persona se siente incómoda por cualquier cosa,
no podemos estar presionando para que la persona siga siendo entrevistada o encuestada, sino que la persona tiene que poder irse en cualquier momento cuando ellos requieran, e incluso pedirte que esa información no sea utilizada posteriormente en la investigación. Eso es lo más importante respecto de estas cuestiones éticas. Súper importante entonces leer el documento que les envié, no es muy largo y es bastante sencillo. El documento, no que les envié, que el documento que está en la página, que son los principales elementos relacionados con las cuestiones éticas de la investigación y los procedimientos mínimos a tener en cuenta cuando hacemos de este tipo de investigación. En el caso de investigación presencial, lo ideal es el uso del consentimiento informado, que es una cartita que explica justamente lo que vamos a exponer al principio, que es de qué se trata la investigación, los datos del investigador, la universidad, el correo electrónico, cualquier cuestión, cualquier dato que permita a las personas volver a contactarse con el investigador. Dejar muy claro que los datos no van a ser utilizados de manera personal, sino que son parte de un grupo de datos mayor. Esa carta, que incluye todos estos elementos, el detalle está en todo caso en el documento que les envié, eh, deben dejar una copia a la persona y que les firmen otra. Que les firmen otra para que ustedes llevársela a sus casas. En el caso de la aplicación de metodologías online, como tenemos la posibilidad de que esto sea grabado y de que, por ejemplo, eh, pueda haber una grabación que respalde el tema del consentimiento, nosotros cuando partimos una entrevista, cuando partimos una encuesta, hacemos lo mismo que en el consentimiento informado, colocamos estos datos y luego la primera pregunta en una encuesta online podría ser como, ¿declaras que estás a favor de realizar esta encuesta? Sí, y después hacer las siguientes preguntas. O en el caso de la grabación de una entrevista, preguntar al principio y decir como, bueno, voy a empezar a grabar, te pido por favor que de tu primera frase sea yo quiero ser parte de este estudio y me llamo tal. Con la idea de que esta firma que se requiere hacer quede de todas formas de manera digital, de alguna forma, ya sea a través de la primera pregunta de una encuesta, ya sea a través de que las personas digan en el audio o en el video de alguna grabación online que eh, ellos están participando sin estar obligados a ello y que tienen conocimientos del objetivo del estudio. Esa es la clase de hoy. En general era bastante contenido, traté de hacerlo un poquito más sencillo, pero si ustedes tienen cuestiones más, dudas más específicas, pueden recurrir al PowerPoint o hacerme la pregunta también mientras vayamos revisando en las siguientes clases, ya de aquí a 3 semanas más, el análisis de los instrumentos de medición y vamos a poder como seguir dándole vuelta a estos temas relacionados con los instrumentos, cómo se hace una buena entrevista, cómo se hace una buena encuesta, eh, considerando los elementos éticos que están justamente aquí en el informe Belmont de ética, principios y guías éticas para la protección de sujetos humanos en investigación. Y luego también les puse un video sobre también cómo técnicas de investigación relacionadas con encuesta versus entrevista, versus diferencias y también como algunas cuestiones como de tipo tips. Entonces, quiero saber si hay consultas sobre este tema. ¿No? Profe, yo tengo una consulta, Diga. pero tiene que ver con mi investigación en particular. Es que quería cambiar un poco el foco de la investigación. Bien. Eh, estaba buscando información, porque estaba viendo el tema como de la estrategia y las problemáticas que se dan al interior de las viviendas en cuarentena. Uh-huh. Y esto que me pareció bien interesante, que habla sobre la segregación en el espacio urbano que sucedió con la tuberculosis en la ciudad de Córdoba. Ajá. Me gustaría relacionarlo eso con la pandemia del coronavirus que existe hoy en día.
ver cómo de alguna manera esto genera segregación espacial y todas las implicancias que esto tiene, pues, que también ahí estaba bien metido en el estudio. Leyendo me pareció muy interesante, creo que se podría aplicar de una manera tan compleja porque no cambiaría toda la investigación de realidad, sino como que más bien me enfocaría en cómo estas cuestiones evidencian una segregación en el espacio urbano y traen ciertas como condiciones de estigmatización y lo que podría pasar en el futuro con esto. Me parece interesante. Justamente ayer apareció un tema ético súper importante, no específico de la investigación científica, pero sí de la cuestión periodística, que es este medio de interferencia que sacó unos planos con los puntos de la gente enferma. Eh, entonces, se supone que hizo una metodología donde movió los puntos y todo, pero finalmente lo que hizo fue identificar dónde estaban, por lo menos a un ratio, a unos de 100 metros, los enfermos. Eso genera estigmatización de varo y un montón de cuestiones bien complejas. Se discutió bastante sobre lo ético, así que supongo que hay bastante información y bastante gente opinando sobre este tema. Me parece interesante. Eh, yo creo que cambia completamente tu investigación porque podríamos estar hablando de otro tipo de metodología, incluso cuantitativa. No sé muy bien qué es lo que estás pensando en ese sentido. Me gustaría como llevarnos finalmente a como los valores, así como el significado que esto conlleva, por ejemplo, la estigmatización. Por ejemplo, yo veía que en la época de la tuberculosis se generaba mucho después como una cuestión, un estigma social que ponían así como la locura, la tuberculosis, la delincuencia en el mismo plano, y finalmente se generaban zonas en donde se iban a dejar tuberculosos porque era como una especie de lepra, y esto también traía así como una relación dialéctica, en el fondo, que se estigmatizaba a la gente y esta misma estigmatización a su vez provocaba mayor segregación porque se iba legitimando como en la misma opinión y las decisiones que también tomó la salud en la época y las decisiones del gobierno también. Claro, sí, eso lo entiendo, pero estoy pensando en qué es lo que quieres investigar. Todavía no me hago una idea bien de, mm, de cuál sería la traducción en términos de metodológica, operacionalizar ese tema en la pandemia actual o en algo de lo que esté pasando. No lo logro imaginar. No se me ocurre nada tampoco. Me gustaría como relacionarlo, primero como localizar cuáles son los focos en los cuales se generan la mayor cantidad de muertes, sobre todo por coronavirus. Pero esos datos no están, no, no se puede acceder a ellos. No, claro, pero sería como una estimación, no sé si podré de alguna manera recopilar información o en el futuro, no sé. Por eso te digo que no me lo estoy imaginando. Está difícil conseguir esa información. O sea, difícil e imposible. Conseguir dónde están los muertos, por ejemplo. Ayer se publicó dónde estaban los enfermos y o sea, explotó una bomba en términos mediáticos y también, o sea, el medio va a estar, lo van a demandar por parte del Estado. Entonces, como no me imagino de dónde pueden salir los datos. Quizás en base a esos mapas, identificar gente que vive en esos lugares y preguntarles qué les sucedió a través de entrevistas, qué les pasó cuando salió ese mapa, si se sintieron como estigmatizados, se les dijo algo, pero yo creo que va a ser muy difícil investigarlo. Pero, ¿No? por ejemplo, leyendo en la prensa, yo creo que igual puedo obtener algunos datos como porque se han como dado hartas circunstancias de sectores en específicos que tienen como núcleos en los cuales hay muchos infectados, por ejemplo, las condiciones de inmigrantes, eh, y quizás podría tomarlo por ese lado, quizás no sería algo tan Ya, exacto, o ya, más bien entonces sería, ya, entonces más cualitativo a través de análisis de prensa. claro. Podría ser interesante una investigación que justamente relacione temas territoriales con los afectados a través de un análisis de prensa, así como típico que aparecen, como las comunas más infectadas, los barrios más infectados, los no sé qué, y puede ser por ahí, buscar como ese tipo de información y empezar a ordenarla. Pero claro, tenemos que ver muy pronto en términos como de temas sobre todo, porque tienes que hacer el marco teórico y no sé cuál es el tema. ¿Es Mm, estigmatización? ¿cómo? ¿Sería estigmatización el tema? Sí, me interesa eso, como la segregación en el fondo en el espacio urbano, la estigmatización que conlleva. ¿Podría ser estigmatización? Podría.
pero habría que revisarlo. Estigmatización territorial. ¿Perdón? Estigmatización territorial, podrías analizar ese marco teórico. Claro, y de hecho ahí venía una segunda duda que tenía que ver con las metodologías que pasó la clase pasada. Me quedó duda después de esto porque como pensaba en analizar la prensa, cómo funcionaba el análisis del lenguaje y todo eso que usted dijo que era más o menos como complicado de llevar a cabo, eh, sobre todo yo que estoy partiendo. Análisis, sí, análisis de discurso. Eso. Vamos a tener una clase cuando retomemos la clase teórica sobre análisis cualitativo, que vamos a explicar no análisis de discurso en específico, sino cómo se trata cómo se trata la información cualitativa, cómo se ordena y cómo se genera esto de lo que les comentaba ahora, justamente de las categorías, los códigos y los segmentos. Donde ahí podemos incluir categorías relacionadas con justamente el tema de qué es lo que quiere decir, como más allá del el qué se dijo, que tiene que ver con el análisis de discurso. Pero eso lo vamos a ver cuando, es que no es tan importante ahora, porque es un tema relacionado con el análisis de los datos cualitativos, más que con la recopilación de los datos. Ahora tenéis que ponerte a pensar en cuál es la metodología y si es análisis de prensa. Entonces, bueno, voy a revisar cuántas noticias hay de este tema, las voy a ordenar en tales categorías, y quizás voy a analizar otro caso, no solamente el COVID, quizás otro problema, o quizás el COVID en distintas ciudades, en distintos países, quizás incluso. Claro. Sí, eso pensaba igual en otros países donde quizás lleva más tiempo, pueda obtener más información. Podría ser interesante revisar prensa comparando dos ciudades distintas, porque creo que quizás respecto del tema, en Santiago te vas a encontrar con muy poca. Entonces, Claro. hay que tener, para saturar todos los temas que aparecieron y que aparecerán, quizás sea bueno compararlo con otra ciudad. Estigmatización territorial por temas sanitarios en Santiago y en Madrid, quizás alguna ciudad que tenga prensa en español es importante, o alguna ciudad latinoamericana, y analizar dos ciudades. Puede ser interesante, que parezcan temas comparativos y cosas que también divergen, que no son iguales. Claro. Pero entonces, de alguna manera, el método principal sería el análisis de prensa, en el fondo, porque otra herramienta que pueda servirme en un caso como este, yo pensaba en mapear quizás, así como ojalá mi idea sería llegar a eso, como ojalá una especie de mapa especulativo de cómo se va a comportar esta segregación en el futuro, cómo se proyecta, pero es como una especie como de ensueño en el fondo. Podríamos incluir algún tipo de análisis cuantitativo, es que es más difícil porque no hay datos exactos, entonces podríamos hacer como una especie de mapa que represente dónde son los barrios que tú identificaste en la prensa, pero no es estadístico, pues no es cuantitativo, entonces no alcanza a ser un buen mapa, entonces como más que nada un mapa para identificar dónde están los barrios que tú identificaste, que la prensa identificó. Y el problema del análisis de discurso es que eso se aplica normalmente a entrevistados, porque en entrevistados tú tenés como, bueno, la forma en que lo dijo, podéis como revisar intenciones y todo, pero la prensa es una cuestión escrita, po. No podéis analizar mucho discurso, podéis analizar cuestiones muy generales en la prensa respecto al análisis de discurso. Normalmente el análisis de discurso es con entrevistas a actores, y ahí tú, claro, si pone una cara media rara cuando dice tal cosa, en verdad lo que quiere decir es otra cosa, eh, o en verdad cuando dice esto, en verdad está tratando de enfrentar una idea con un dirigente de más allá. Ahí uno hace análisis de discurso, pero con la prensa es muy difícil. Pero sí se pueden analizar cosas que están, no en el texto, sino que están como un poquito por debajo, que son categorías un poquito más complejas. Eh, por eso yo decía como, lo vamos a revisar en todo caso, dependiendo del tipo de información que tengamos, cómo lo podemos analizar. Ah, claro. Yo pensaba que era como el análisis discurso tenía que ver con, por ejemplo, en la prensa, no se puede identificar el medio y más o menos ver cuál es la línea editorial de ese medio y de alguna manera interpretar desde ahí qué es lo que quiso decir realmente, porque igual la información también es bien Sí, sesgada. sí. Se puede en cierta medida, pero no es análisis de discurso en específico. No, porque además te vas a encontrar tan poca información. Es que creo que vas a tener un problema de saturación de la información porque hay poca todavía, es muy reciente. Entonces a eso meterle como análisis de línea editorial
cuando hay dos o tres noticias, La creo que requeriría. no tiene mucho... puede ser que aparezca, pero hay que revisarlo, hay que verlo. Ya. Pero Ah, yo soy profe. no alcanza a hacer análisis de discurso, que es algo bastante más complejo. Mm. ¿Ya? Correcciones personales, ¿cuándo van a haber? En estas semanas que vamos a estar sin clase? Sí, la semana del 20 y del 27. Ah, ya, genial. Les voy a enviar en todo caso el calendario de correcciones para que se inscriban con horarios el 20 o el 27 o ambas, eh, o ambas en ambas ocasiones. Pero ojo que esas reuniones van a ser principalmente para análisis de marco teórico, dudas sobre el marco teórico, porque eso es lo que nos va a ocupar las próximas 2 semanas, 3 semanas. Sí. ¿Ya? Voy a dejar de grabar ahora